está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, se siente fuerte su presencia entre nosotros. Sé que nos está hablando y transformando, nos manda su mensaje de amor. Empecemos entonces orando, pidiéndole al Señor que abra nuestro corazón. Entregamos todo lo que ha pasado en este día en sus manos y nos regocijamos de estar en esta noche buscando su palabra. Manda tu Espíritu Santo sobre nosotros, a nuestra vida, a nuestros corazones, nuestra conciencia, Señor. Mueve nuestra inteligencia y nuestra voluntad para poder entender lo que el Padre quiere decirnos a través de tu Hijo Jesucristo. Llénanos y que tu palabra se haga carne en nosotros, que podamos escuchar y poner por obra. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, este texto de esta semana es como el de la semana anterior. Recuerden que capítulo 24 y 25 de Mateo, estamos en el 25, son los discursos del fin de los tiempos. Así que todo está en esa dirección. La vez pasada fueron con las 10 vírgenes. En esta ocasión es la parábola de los talentos. Comenzamos con el texto entonces. 3 personas diferentes, pero 2 que son bien activas y una persona que tiene una opinión errada. Sabrá Dios cómo es que la agarra, pero nosotros nos podemos parecer a los 3 de ellos. Mateo 25, del 14 al 30. Es también como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad. Y luego se ausentó. Enseguida el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos. Llegándose el que había recibido 5 talentos, presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el de los 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo, y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías pues haber entregado mi dinero a los banqueros, y así al volver yo habría cobrado lo mío con los intereses. Quitadle por tanto su talento y dádselo al que tiene los 10 talentos,
porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y a ese siervo inútil, echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Poco a poco vamos a ir viendo en la parábola. Es larga, pero los datos son cortos porque son precisos. Lo único es que hay como 2 versículos para cada hecho. Es bonita al final. Al principio cuesta entender por qué las actitudes, por qué este que esconde el dinero, por qué el dueño de la hacienda es tan severo con él y por qué se dice que el que tiene se le dará más y al que no tiene, aún lo poquito que tenga, se le quitará. Vamos a verlo. Pero para revisar el texto no voy a repetir porque como era largo, sino que pregunto más bien para que usted en su mente pueda responder. ¿Cómo comienza el relato? ¿De qué tema quiere Jesús hablarles en este texto? ¿Cómo llamamos a la parábola que narró Jesús? ¿Cuántos son los personajes que van apareciendo en la escena? ¿Qué hace cada uno de ellos inmediatamente? Cuando el Señor, que es el dueño, regresa, ¿qué hace con cada uno de sus sirvientes? ¿Cómo respondieron los sirvientes cuando encontraron al Señor? ¿Todos hicieron lo mismo? ¿Cómo trató el dueño a los que habían fructificado los talentos? ¿Qué le dijo al que no hizo fructificar el talento? ¿Cómo termina esta historia? ¿Qué sucederá entonces al final de los tiempos? Pues esta parábola nos está preparando para crear conciencia sobre el fin de los tiempos. Revisemos detalles del texto, especialmente aquello que pueda estar implícito, no mencionado ampliamente, pero que está escondido entre líneas. Primero, el Señor encarga su hacienda. Es también, decía el texto en el versículo 14, es también, ¿qué quiere decir? Aquí lo pongo en la primera frase, es también, está unido a la parábola anterior. Cuando el escritor Mateo las pone juntas, se nota que lo hizo una tras la otra. Tanto que dice, es también, porque la parábola de las 10 vírgenes comenzó, el reino de los cielos es semejante a, y contó las 10 vírgenes que estaban preparándose para la boda. Aquí comienza, es también, y es como si no quisiera repetir la parábola, perdón, la frase, el reino de los cielos es semejante, se imagina que el lector está conectado. Conectó entonces lo de la pasada con esta, hablando del fin de los tiempos y nos va a dejar saber qué actitud es la mejor para poder entrar en el reino de los cielos. La vez pasada era la espera, el aceite de la vida, teniendo una vida bonita, aprendiendo de todo lo que hacemos, sufrimos y pasamos para poder tener que la lámpara no se apague jamás. ¿Qué hay aquí? Hay ausencia, otra vez como el novio que llegó tarde. Aquí la ausencia del dueño. El dueño se ausenta. Llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. Y eso es importante saberlo, que este señor no se está quedando nada para él, sino que deja a estas personas viviendo en su casa, en su hacienda. Y va aún todavía a darles algo mucho más muy bueno para que ellos puedan ser buenos administradores. Entonces, él encomienda su hacienda. Los deja en su propiedad durante su ausencia, un lugar seguro. Número 2, les entrega talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro 1. A cada uno según su capacidad. Y luego se fue, se ausentó. Sin mayor explicación, nos dice que comenzó a entregar. El número de talentos coincide con la capacidad que cada persona tiene. Una cosa importante de notar es que no les dice qué es lo que tienen que hacer con los talentos recibidos. Los deja en plena libertad. Y es así como Dios entrega su gracia. Como si usted diera un dinero, pero este dinero es solamente para esto. Pero usted dice, pero yo confío
que para que lo use, entonces será bueno, y aunque no fuese bueno, yo se lo he dado con mi corazón y sé que Dios va a actuar. Yo les había dicho que una vez saliendo del freeway, de la autopista en San Diego, había un señor que parece que decía que era militar, que retirado y que estaba pidiendo dinero en el semáforo. Y que entonces yo quedé viendo y dije, yo le voy a dar un poquito. No, pero no le voy a dar tanto para que no se vaya a gastarlo en bebida o en cigarros. Y dije yo, porque si le voy a hacer una caridad a una persona, ¿por qué tengo que juzgarlo? ¿Por qué tengo que empezar a pensar mal de él y que si hace mal no se lo voy a dar? Dios, Él conoce lo que tú puedes hacer con sus regalos. Y el Señor no va a decir con la Eucaristía, te la entrego si esta semana haces algo. Fíjese que no. Él entrega su gracia con la apertura que esta semana entrante pueda ser la peor semana de su vida y que usted no piense en Dios. Lo lindo es que el Señor se entrega y te da libertad con la gracia que te entrega. No les dice qué van a hacer. Los dejó en plena libertad. A cada cual según su capacidad. Y esto puede parecer extraño, es que alguno es menor que otro. No, pero esto por lo menos denota que Él los conoce bien, pero no les va a imponer reglas, ni los va a amenazar. Ya te conozco, que hagas esto, no, nada. Les entregó y se fue. Tus capacidades para entender los caminos del Señor cambian según tú evolucionas, según tú lees la Biblia, según tú oras. Y el Señor no te va a pedir algo que tú no puedas dar en el momento presente. Así que uno puede decir, Señor, dame más. Y el Señor va a decir, pues que ya te esté dado y no lo estás usando. Y voy a continuar moviéndote para que utilices el talento que ya tienes antes de estar pidiendo más. Es solamente cuando tú produces ese talento, aunque sea chiquito en tu corazón, cuando tú vas a ver que el que tiene se le comienza a multiplicar más. Y es que al que tiene se le dará aún más. La gracia de Dios es creciente siempre. Y por último, el Señor no les dice cuándo regresará, simplemente se va. No hay ultimátum entonces. De que va a volver, pero no dice cuándo. Por supuesto, es Jesucristo, que después de la ascensión, decía la última vez, los cristianos quedan pensando, ¿cuándo es que viene? ¿Es que es en un año? ¿Es en 6 meses? Él dijo que ya pronto venía, pero el pronto es ya, pero todavía no. El Señor viene en la Eucaristía, pero todavía falta. El Señor viene cuando estás orando y dándole gracias. Lo ves en los ojos de tus hijos, de tus hijas, en los familiares, en las alegrías, pero todavía falta. Entonces es la espera prolongada, pero la espera de un Señor que siempre está presente. Talento. Un talento es muchísimo dinero, lo pongo. Ya se los había explicado antes cuando les decía que el talento no es una moneda en sí misma, es una medida de peso. Y entonces lo que ellos hacen es pesar 129 libras, kilogramos, perdón, 129, sí, no, 129 libras de plata pura. Hay talento de oro y talento de plata. En este caso, el talento de plata es 129 libras. Es mucho dinero y fíjese que le daría lo básico a una familia para vivir durante 24 años. Entonces esto es muchísimo dinero. ¿Cuánto sería aproximadamente en nuestro dinero? 5 talentos serían 3.5 millones de dólares. 2 talentos, 1.4. Un talento, 700,000. Entonces usted dice, ay, pues sí, pues yo estoy trabajando y vamos ahorrando y yo creo que yo puedo llegar al millón, al 2, 3 millones, 4 millones. Imagínese que usted no tiene nada, que usted es un siervo y que el Señor viene y le dice el dueño, ve, me voy de viaje, te quedas en mi casa y te dejo 3,5 millones de dólares para que tú lo tengas. No le dio instrucciones qué hacer con él. Es decir, le está entregando no migajas, una fortuna inmensa.
Hasta para el que solo recibe un talento todavía eso es muchísimo dinero. Para una persona que no lo hubiese tenido por ellos mismos. Repito, una persona, una familia podría vivir con lo básico, no con riquezas, pero sí podría vivir con lo básico sin tener que preocuparse de trabajar durante 24 años por lo menos. Eso dice algo. Bueno, entonces ellos tienen esta riqueza entre ellos. El texto continúa. Enseguida, el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Talentoso. Este hombre tiene una capacidad impresionante que dobló la ganancia. Cuando usted invierte mucho dinero, si sabe dónde invertirlo y tiene inteligencia, se vuelve muchísimo más dinero. Igualmente, el que había recibido 2, ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Los trabajos, los 3, con las capacidades, cada uno hace algo diferente. Solamente quiero resaltar que el único trabajo que este señor hizo fue cavar un hueco y ya estuvo. Dice el texto, después lo vamos a ver, después de mucho tiempo volvió el dueño, pero en todo ese tiempo no se le ocurrió pensar qué puedo hacer con ese dinero. No cambió su mentalidad. Tuvo un tiempo de gracia en donde pudo haber reflexionado, sacado el dinero y haber hecho algo. Pero no, se le metió en la cabeza que lo iba a esconder, esperar hasta el día que llegara y así lo hizo. Los otros, por supuesto, muy talentosos. Más allá del posible valor monetario, la parábola quiere subrayar la confianza y la desmedida capacidad de este hombre, dueño de la hacienda, que por supuesto es, cuando digo hombre específicamente, es porque Jesús se hace llamar hijo de hombre, el hijo del hombre. Y con eso está diciendo, soy humano, pero soy también el hijo de Dios. Y él no lo dice así abiertamente a todo el mundo, pero el hijo del hombre será entregado. Cuando lo entregan, todo el mundo va a decir, era él. Los 2 primeros trabajadores entonces duplicaron lo que se les había entregado. Trabajar los talentos fue un privilegio, no una carga para ellos. Pero para el tercero, en el miedo que le tenía, no hizo nada. Entonces este hombre se entrega totalmente. Entregó la hacienda. Ustedes tienen dónde vivir, dónde estar, pero ahora tienen también gracia con ustedes. ¿Qué van a hacer con ella? Los 2 primeros, muy talentosos, vuelvo a repetir, fue un privilegio para ellos trabajar ese dinero. Bueno, el dueño vuelve, ya llega el fin de los tiempos. Al cabo de mucho tiempo, y lo resalta, vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos. Así que la llegada del Señor es sinónimo inmediato de dar cuentas. Cuando nos llegue el último día, cuando nos llegue el fin del mundo, usted y yo sabemos, tengo que traer mis talentos frente al Señor, es el momento de rendirle cuentas. El texto ya se vuelve largo en este momento, pero agarro solamente a los dos versículos por cada uno de ellos. Llegándose el que recibió 5, le dijo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Es decir, el esfuerzo por hacer fructificar este talento hizo esto. El Señor le dice, siervo bien, bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es la entrada al reino de los cielos. Lo mismo, la misma fórmula, lo que he ganado, 2 talentos me diste, 2 talentos he producido con lo que he ganado. Y el Señor le dice la misma frase, entra en el gozo de tu Señor. El Señor les puso nombre nuevo a estos siervos. Les dijo, siervo bueno y fiel. Bueno, por supuesto que Jesús había dicho que solamente Dios era bueno. Y la parábola nos está dejando saber, entre líneas, Dios está en estos muchachos. Y ellos están dejando que Dios trabaje en ellos. Por el momento me interesa la palabra fiel, porque la palabra fiel en griego es
sencilla, pero tiene doble sentido. Piste, se dice en el texto ese, pero significa dos cosas, que sea fiable y que sea creíble. Fiable es una persona entonces que usted le puede entregar lo que sea y usted sabe que esa persona no lo va a traicionar, no la va a traicionar, que si es información la que está dando, esa persona la va a considerar como un honor recibirlo y no lo va a esparcir por todos lados. Sea riqueza, sea un secreto, lo que sea, esta persona es fiable. Y creíble es una persona que tiene fe. Es una persona que lo que hace, lo hace desde lo que él profundamente es. Es una persona fiable para recibir y lo que entrega es creíble. Es decir, entra y lo que sale, los dos son una sola cosa. Es una buena persona. Y es lo que el dueño de la hacienda está diciendo de estos dos hombres. Ustedes son buenos para recibir, pero han venido con apertura a entregarme todo esto. Bueno, llegándose también al que había recibido un talento, le dijo, Señor, sé que eres un hombre duro. Y pongo la palabra en griego, eido, que significa percibo, alcanzo a ver. Y la palabra se usa muchas veces más para ver que para ser. Pero el traductor de la Biblia puso sé que eres. Yo diría, viendo todas las acepciones de la palabra, una palabra significa varias cosas en griego, percibo que tú eres un hombre duro. Es decir, él se hace una idea y con esa idea se queda. Eres hombre duro, tú cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo, se paralizó. Fui y escondí en tierra tu talento. Y le dice tranquilamente como si hubiera hecho algo maravilloso, mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió, siervo malo y perezoso, distinto de bueno y fiel, aquí es malo y perezoso. Y es la pereza de poder hacer una experiencia del quién es este señor dueño de la hacienda, lo que hace que este hombre no complete su proceso. Él, en el tiempo que estuvo este hombre lejos, él hubiera podido informarse, conocer la vida de este hombre y entender un poquito más su estilo. No, él quedó la misma persona tal desde que se fue el dueño de la hacienda hasta cuando regresó. Este hombre no hizo nada. Debías haber entregado mi dinero a los banqueros para que al volver yo hubiera cobrado. La percepción personal de un Dios castigador. No cree que su patrón sea generoso. Es sospechoso que le entrega este talento. No lo ve como algo bueno, sino por el contrario, siente como que lo está metiendo en una trampa. Que cosechas donde no has sembrado, le dice, y que recoges donde no tiraste semilla. Ahora el siervo lo van a juzgar por la definición que él dio. Esta no era la realidad, pero el Señor le va a decir, pues fíjate que tú me dices que soy eso, ahora entonces tú hubieses tenido que haber actuado para enfrentar a una persona según tú la has descrito. Vas a ser juzgado de acuerdo a la percepción que tenías del dueño. Te faltó sentido común, no viste lo que los otros sí vieron. Lo que le estaba diciendo este mal siervo y perezoso, lo que le estaba diciendo es, no es mi culpa. Me diste miedo porque tú eres malo. El Señor le dio suficiente sin decirle qué hacer. Un talento para vivir 24 años sin hacer nada. El libre albedrío. Lo dejó en total seguridad en su hacienda. Este tipo no vio nada positivo en esa acción de su Señor. Así que es una persona que está bloqueada, una persona que está paralizada ya desde antes. Aún teniéndolo todo, sus excusas culpan al Señor y se ve que a sí mismo como una víctima. Este es algo duro para las personas espirituales que se puedan sentir víctimas en relación con nuestro Señor, porque el Señor lo único que quiere es entregar su vida.
entregarte gracia, llenar tu corazón de una alegría que el mundo no te puede dar. Pero no le cree al Señor y por lo tanto no puede ser diligente en el trabajo. No hay confianza. La fidelidad no existe para él. Él no está abierto y no está en capacidad de entregar. Por eso es que él no es creíble y no es fiable. Enterrar el dinero quiere decir que él no quería ser responsable de nada. ¿Por qué digo esto? Porque en la ley rabínica dice que si usted prestó dinero y como en su casa no hay mucho espacio y le pueden abrir un hueco en la pared cualquier día y le roban todo lo que tiene, la gente tiene la tendencia a esconder en una parte de su propiedad y guardar su dinero de esa manera. En este caso, si alguien por casualidad desenterrara ese dinero y se lo robaba, entonces usted si lo debía a alguien, no tenía que pagarlo. Es decir, este hombre no solo no quiere trabajar, no confía en el Señor, que aún así no quiere ser ni responsable si algo le pasa a ese dinero y utiliza un artilugio que es enterrarlo porque la ley rabínica dice eso. Si te lo roban, no tienes responsabilidad alguna. ¿Qué es mejor? ¿Hacer algo o hacer nada? La parábola al final va a decir la frase, debiste haber. Es decir, siempre es bueno hacer algo. La gente tiene miedo de hacer cosas buenas con ciertas personas porque no sabe cómo lo van a entender. Y si es muy riesgoso, no se arriesgue, pues. Pero no permita que algo lo detenga de ser bueno o buena con alguien. Demostrar una sola sonrisa. En estos tiempos de pandemia hay mucha gente que anda un poquito frustrada y qué bueno que nosotros no aumentemos la frustración ni en ellos ni en nosotros. Ese ya es un talento que le dimos a esa persona, que con poquito pueda haber un hilo de esperanza para alguien que ya está lleno de problemas. La fe no es creer solo la doctrina con la mente. Yo me memorizo el catecismo y entonces ya tengo fe. La fe no sale de eso. La fe viene del actuar y doblo la palabra cacofónicamente. Actuar activamente. No solamente es de decir, sí, yo creo en Dios, pero es activamente viviendo la palabra de Dios que tú has leído y de la cual dices, yo creo. Entonces ya esta fe, tú te vuelves de nuevo creíble y fiable, porque tú dices lo que tú hablas y tú haces lo que hablas. El ida y devenida se empieza a cumplir en ti. Noto aquí que Mateo nunca habla de fe y obras. San Pablo va a hablar, muéstrame, yo te voy a mostrar mi fe, va a decir él. Y el justo vive por la fe. Y ahí en las religiones se han peleado que si es fe, que si es obras. Y luego Santiago va a decir, más sí, pues tú me muestras tu fe, yo te muestro mis obras. Y en la Iglesia Católica decimos son las dos juntas. Mateo es el que nos mete a nosotros en la cabeza que estas dos cosas no se pueden separar. Si usted dice que tiene fe, tiene que tener obras automáticamente, porque es así como actúa Dios. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. La palabra se pronuncia y la acción es la respuesta. La persona que escucha la palabra del Señor obtiene inmediatamente la fuerza para poder actuar de una manera diferente. Por eso es que San Mateo en varias ocasiones va a decir, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque no solamente es una fe de boca, sino es una fe de todo el ser, de encarnar la palabra. Se los decía la última vez con respecto a la casa construida sobre la roca. Y cómo comienza Jesús esa parábola. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos se parece a un hombre que construyó sobre la roca. Y luego nos dice el otro, pero es una persona de una solidez espiritual y por eso, aunque caiga la lluvia, aunque vengan los fuertes vientos, no se cae su casa.
Si este siervo hubiese perdido el dinero, es una pregunta que para hacernos entre nosotros, si este siervo hubiese perdido el dinero tratando de hacer negocios, ¿lo perdonaría el Señor? Nosotros decimos sí, porque Dios no se fija en que tú no te ha ido bien en el día, pero se fija en ese esfuerzo tan grande que has estado haciendo. Y tú dices, hoy me siento que perdí el día con esta persona que estuvo molestándome todo el tiempo, pero con tu paz, con ese sacrificio que hiciste, tú puedes decir, Señor, te ofrezco este sacrificio con estas personas que parecía que no apreciaran el servicio que yo les estaba dando. Y es un sacrificio de amor por ti, que yo traté de ver tu rostro en estas personas. Por eso, si tú llegas al final del día y dices, Señor, siento como que hoy perdí el talento, el Señor va a decir, tranquilo, siervo, porque estuviste fiel, estuviste dando lo mejor de ti todavía. Durante tu desarrollo humano, ¿has visto cómo tus talentos van cambiando? El tiempo para usar los talentos puede ser limitado, porque tienes este talento y el Señor te lo entrega porque es necesario en tu entorno. Es en el momento y en el tiempo necesario que el Señor te lo entrega. No es como la persona que dice, ay, yo pensaba que la tarea era para mañana, no para hoy, entonces todavía no la he hecho. Mañana llamo a tal persona, mañana le ayudaré o pasado mañana, me espero. Y hay días que se ha vuelto tarde para cuando queremos hacer la acción que nuestro corazón nos estaba inspirando de hace ratos. Y por quedarnos para un día después, es como que dejaste el talento perdido. El hombre de esta parábola, lo pongo aquí, no creció espiritualmente porque no se arriesgó a evaluar sus talentos, a decir, ¿qué puedo hacer? No voy a juzgar al dueño de la hacienda, ni por lo que me dejó, ni por lo que él pueda haber sido. Hoy voy a evaluar qué puedo hacer yo por este dueño de la hacienda, porque me dejó en confort aquí en esta hacienda. No se le ocurrió. Pasó mucho tiempo desde que recibió los talentos hasta que volvió el dueño, pero no le sirvió el tiempo para reflexionar. No cambió ni una sola cosa de su vida. Que es aquí donde vuelvo al punto que había hablado antes, de sentir que Dios nos está castigando, que Dios se las tiene contra mí y como que todo me va mal. No, Dios no tiene necesidad de eso. Nosotros nos castigamos a nosotros mismos solitos, sin ayuda. El Señor más bien tratando a través de muchas cosas de hacernos cambiar el rostro y nosotros a veces obsesionados, obcecados con una misma cosa. Pero culpar a Dios es más fácil. Dios me puso esta carga tan dura. Antes tú no eres responsable de nada. Esto es todo externo. Tú eres la víctima en tu vida. El Señor como que se las tiene entonces agarradas contra ti. De nuevo, Dios no necesita porque Él te conoce bien. Y Él ya sabe aún qué talentos te ha dado para que tú salgas adelante. Por eso pongo acá, por favor, no te deprimas. Busca el talento para dar al menos un paso, un pasito adelante. Que con solo un paso adelante que tú des en lo poquito que tengas en medio de tu tristeza, de tu confusión, de haber hablado mal, que te arrepientes hoy, allí por lo menos puede haber un pequeño talento para avanzar un poquito en la vida. Mateo entonces pronuncia la sentencia contra este siervo malo y perezoso. Quitadle por tanto su talento y dádselo al que tiene los 10 talentos. Notemos algo, dádselo al que tiene 10 talentos. O sea que el dueño de la hacienda no le quitó los 10 talentos, se los dejó. Así que este señor no viene a tomar lo que no es suyo. Y este señor, aunque esos talentos eran originalmente de él, a este que tiene 10 tenía 5 que le dio el dueño de la hacienda, más 5 que él produjo. Pues parece que este señor se los dejó. Denle este talento extra al que ya tiene 10. Porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará. Y eso simplemente quiere decir, con la gracia de Dios
a usted nadie le quita o le roba gracia. Es que va a pasar algo malo y no se deje robar su paz. No se deje robar el momento de gracia que puede vivir en Dios. Por el contrario, entre más usa su talento de paz, de ayuda, de servicio, de oración por otros, de enseñarle a las personas a orar, a tomar un poquito de paz mientras está su vida llena de problemas, usted va a sentir que cuando termina, usted dice, aquí no perdí el tiempo, gané alegría en Dios. Pero por el contrario, al que no tiene, al que está en oscuridad, aún lo poquito que tiene se le resbala. El ejemplo es este tipo que era perezoso y era malo. No vio nada que él pudiese hacer, así que hasta lo poquito que tiene lo pierde. Lo sacan a las tinieblas, pero porque él ya era tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Qué es eso? Primero, lo que decía ahorita, la parábola, según la parábola, el dueño arregló cuentas con los siervos, pero no les quitó ni un solo talento. Se lo presentaron y él se los deja. Si este talento es gracia no merecida, quiere decir que en la gracia de Dios solo existe aumento de gracia. Se multiplica la gracia y la llenura espiritual. Dios no quiere quitarte nada. Dios no te quita un ser amado. Ay, Dios me quitó mi papá, me quitó. No, Dios no te lo quita. Dios no necesita matar a nadie. Dios no es inseguro. Por el contrario, Dios se entrega más y más. Y cuando alguien de nuestros familiares se va al cielo, pues nosotros entonces le pedimos al Señor el talento de comprender y dar gracias por esta persona para poder decirle, bendito seas por el tiempo que pasamos juntos. Y te entrego hoy en las manos del Señor. Gracias, gracias, gracias. Es otra manera, pero ya es actuando con la gracia de Dios. Este hombre ya estaba en tinieblas. Estar fuera de la presencia del Señor produce una desesperación máxima. Es a lo que se refiere rechinar los dientes, porque es una conciencia de darme cuenta que tenía y lo dejé perder. Muy bien, pero entonces meditemos ahora en todo esto en nuestro corazón. Jesús nos habla del reino de los cielos y nos muestra la evaluación final cuando regresa el Señor. Sí, tú tienes 60, 80, 100 años, pero de que el Señor va a regresar, va a regresar. Te estás preparando para hacer multiplicar tus talentos para que en ese día puedas decir, mira lo que recibí. Si tuvieras que hacer un listado de todos los talentos que has recibido del Señor, ¿podrías hacer esta lista? Muchas personas, por una falsa modestia, no quieren reconocer los talentos que tienen y por lo tanto no los hacen fructificar. ¿Eres tú una de esas personas? Ay, es que si reconozco esto, me toca trabajar más. Ese talento lo tienes por un tiempo. Y hay gente que necesita verlo, necesita sentirlo. ¿Eres agradecido con el Señor de todos los dones que recibes? Más. ¿Compartes los dones para el servicio de los demás? ¿Usas tu inteligencia y tus habilidades para que otros conozcan al Señor? Número 5. Los talentos son características que cada persona tiene diferente. Los talentos tuyos no son los talentos de tu esposo, son distintos. Y es el equilibrio que logras entre los dos que tú puedes recibir algo positivo de ciertas personas. Si no desarrollas los talentos personales y no los compartes, la humanidad quedaría sin una parte esencial. Aquí no hemos venido a este mundo solamente a recibir, es también a dejarnos impresionar y llenar por Dios y que nuestro corazón se rompa para poder entregar gracia a los demás y que el mundo aprenda algo de nosotros. La pregunta es que estás consciente que te juzgarán por esto si no le mostraste al mundo algo esencial de lo que Dios te dio y que no te costaba compartirlo.
En verdad, cada día que debes pedirle al Señor en tu oración que te ayude a concentrarte en todos los talentos que tienes. Y pídele la fuerza y claridad al Espíritu Santo para poder desarrollarlos para el bien de la comunidad. Así es tu oración. O te pones a pedir sin tomar conciencia de aquello que ya tienes y que todavía tal vez no has puesto a trabajar. Porque nosotros siempre somos pensando, Señor, dame de esto, dame de lo otro, y a veces no hacemos esa lista de los talentos que ya están en nosotros y que el Señor es una riqueza la que nos ha dejado y que tú puedes tocar corazones, tú puedes tocar conciencias, mentalidades cuando desarrollas ese talento que tú tienes, si te das cuenta, si lo llegas a reconocer y sabes que ese talento es el momento exacto, necesario para yo darle un tinte de Dios a la humanidad alrededor mío. Soy consciente que mi vida solo la vivo una vez. Yo fui hecho por Dios desde el vientre de mi madre y mi alma vivirá para siempre después de pasar por la llamada final. Me preparo para ese momento, para esa vida en Dios. Como he dicho antes, este es el ensayo. Este es el ensayo del amor para poder entrar al reino de todo el amor posible en Dios, porque Dios es amor. ¿Vivimos nosotros eso o estamos todavía lejos? Bueno, ese es el texto de este fin de semana. Vuelvo a decirlo, es facilito, pero al mismo tiempo tiene esos tintes en medio del texto con los tres caballeros, que hay que ser fiel y creíble. Fiel porque yo tengo fe, porque yo puedo recibir y sentir que todo lo que recibo en la fe es un regalo. Y por lo tanto soy creíble porque después mis actitudes hablan de mi fe. Y no es que tenga la fe y las obras separadas, mi vida es una sola. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Tú, Señor, nos das tanta riqueza todo el tiempo. Siempre lo decimos, el regalo de la vida, el regalo de la alegría, del amor, de la paz, de tantas cosas que tenemos la oportunidad de compartir con nuestros hermanos, familia, nuestra comunidad. Bendito seas, oh Señor, por el regalo de la hermandad, de la fraternidad, de tener personas que son parte de la familia espiritual de cada uno de nosotros. Señor, fortalécenos para que seamos apoyo los unos por los otros, para que todas las personas que están, oh Señor, siguiéndote en estos caminos, que nos encontremos y nos apoyemos, que demos lo mejor de nosotros para que sus talentos se multipliquen también y que nuestra gracia continúe a crecer. No es una competición, Señor, no es una competición, pero cómo anhelamos beber de tus fuentes, cómo anhelamos ver tu rostro, cómo anhelamos tener tu paz, porque es una paz que no se quebranta, es una paz que crece y tus talentos se vuelven vida en nosotros. Qué riqueza pertenecer a ti, qué riqueza beber de tu cuerpo, de comer de tu cuerpo y beber de tu sangre. Qué riqueza, oh Señor, tener tu corazón abierto con tantas bendiciones que nos das. Todo aquello que fue cruel en el momento de la pasión, muerte y resurrección se volvió bendición. Y hoy nos hacemos la señal de la cruz,
sabiendo que todo aquello que morimos un poquito nos trae vida y vida eterna. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que pasen buena noche entonces.